Central FM, Equilibrio. Fíjense que con este amago del impeachment hacia el presidente Donald Trump, están empezando los intereses políticos en la capital del imperio, que sería Washington, están empezando a cambiar de orden. Hay un trastocamiento de la jerarquización de la problemática política que se maneja en el Congreso norteamericano. ¿Por qué? Pues porque hay prioridades y en este momento la prioridad en la Cámara de Representantes, que es mayormente representada por demócratas, está viendo una prioridad, que es la idea de abundar en argumentos que lleven a la formalización, o sea, que tome foco el pretendido impeachment al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pospone? Bueno, pues una serie de decisiones. Presuntamente una de ellas sería la resolución para la aprobación ante el Congreso del TMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero para esto nadie mejor que Javier Treviño, director de Relaciones Gubernamentales de Gin Group, para que nos dé su punto de vista. Muy esperado por nosotros, querido Javier. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Me da mucho gusto estar contigo de nuevo. Como siempre, juntos aquí. Pues mira, es un tema, Pedro, que lleva análisis con conclusiones que han sido diferentes en los últimos días. Por un lado, sí se ha hablado mucho de la posibilidad de que la ratificación del TMEC, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pudiera retrasarse hasta después de las elecciones del próximo año. Esa es una línea de pensamiento. Hay analistas muy serios que han dicho ahora no sería posible que el Congreso de los Estados Unidos, que está ocupado con el tema del juicio político, el impeachment, o el inicio de este proceso contra el presidente Trump, pudiera concentrarse o pudiera darle el triunfo político al presidente Trump de aprobar el TMEC. Sin embargo, hay otra línea de argumentación que dice, y sobre todo por las noticias que hubo en los últimos días, hace 2-3 días, reuniones entre el representante comercial de Estados Unidos, el señor Lighthizer, y algunos congresistas, tanto demócratas como republicanos, en donde dicen que sí se vería posible la ratificación del tratado en las próximas semanas. Ahora hay un receso de 2 semanas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero que pudiera considerarse antes de que termine el periodo de sesiones este mismo año. No está claro todavía cómo va a ser todo el procedimiento del juicio político del presidente Trump. Recordarás, Pedro, bueno, pues que había habido algunos intentos con otros tipos de argumentaciones y casos de poder llevar al presidente Trump a un juicio político. Ahora sí lo llevarán con todo el panorama que implica su llamada con el presidente de Ucrania y la solicitud que él hizo sobre la investigación del hijo del candidato Biden. Eso también te lleva a otro tipo de análisis, que si realmente eso fortalece o debilita al presidente Trump y lo hace más fuerte para que pueda ganar las elecciones del próximo año. Así es de que en este momento vemos todo tipo de argumentación, Pedro, sobre el juicio político por un lado, si esto fortalece o debilita al presidente Trump, y por el otro lado, sobre las posibilidades de aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, de esta versión del TMEC, si puede ser este año o puede ser el próximo. Todo esto lo que nos lleva a concluir es que independientemente de lo que ocurra en los Estados Unidos con esto, es fundamental las políticas públicas que se definan y que se implementen aquí en México para poder dar la certeza, la certidumbre para la inversión y para atraer justamente la inversión. Es muy importante, Pedro, que en este momento que se están considerando diferentes opciones, el gobierno pueda adoptar una nueva estrategia para atraer la inversión privada que nos pueda permitir un mayor crecimiento de la economía. Ya hay áreas tan importantes en donde la inversión privada debe fortalecerse, como es el caso del sector energético,
que es fundamental que se puedan retomar algunas de las acciones para fomentar la inversión privada nacional y extranjera en el sector de la energía en México. Y también va a ser fundamental, Pedro, el poder echar a andar una nueva estrategia que está promoviendo el sector privado mexicano para fortalecer la inversión privada en proyectos de infraestructura. Se ha comentado ya que hay alrededor de 1,600 proyectos de infraestructura en el país, y lo que es importante es dar la certeza, la certidumbre, crear un mecanismo que desatore los obstáculos, que elimine los obstáculos que ponen las diferentes dependencias del gobierno a la inversión del sector privado y a concluir los proyectos de inversión del sector privado. Entonces, en eso estamos, pero yo creo que mientras ocurre o no la aprobación del TEMEC, ya sea en noviembre, antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, o se va hacia el próximo año, lo importante son las señales de certeza, las señales de disciplina, de enfoque, de alineación de esfuerzos en el gobierno de México para que pueda llegar la inversión privada nacional y extranjera. Se me hace más que prístino tu análisis, Javier. Había al principio las primeras previsiones, Jesús Seade lo dijo varias veces, que en el momento en que se retomaran los trabajos del Congreso norteamericano en septiembre, vendría la ratificación. Después se pasa para octubre la ratificación, luego se entra este concepto del impeachment que tiene tan ocupados a los políticos en Washington Hill, y ahora se pudiera empezar a hablar que hasta principios del año que entra viniera la misma. Hay dos expectativas que tengo. Una, si no hubiera esta ratificación por parte de Estados Unidos, ¿cómo acabaría la economía mexicana en términos de crecimiento? O ya franco terreno negativo en una recesión. Todavía tenemos de aquí a diciembre para ver si esto se sigue deteriorando. Y dos, el silencio del Parlamento canadiense, que si bien es cierto, hoy estamos bien. Exacto, pero también lo que tenemos que ver es, dentro del contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cómo México puede aprovechar las oportunidades de atraer inversión, que en algún momento se estaban elaborando productos en China y se podrían estar elaborando en nuestro territorio, sobre todo viendo la mayor fortaleza de las cadenas de suministro y la cercanía, la proximidad geográfica de México con Estados Unidos. Eso es un tema estratégico, pero para poder atraer la inversión, pues necesitamos dar reglas claras. Fíjate que en este último punto me das la pauta para decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera hoy, ya vimos el panorama completo, reanudamos Texcoco y le damos certidumbre a Blackstone con los 4,200 millones de dólares que todavía les quedamos a deber a 19 años, y le damos una señal al mundo, Fondo Monetario, Banco, todo lo que tú ya sabes, yo pienso que le damos la vuelta, porque tú hablas de la construcción de certeza, y la certeza no se está dando con decisiones como esta tan obcecadas y con estas modificaciones fiscales que no han venido a darle confianza al sector privado, abiertamente lo digo. Exacto, entonces es un momento en que se nos abre una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien. Claro. Entonces, y sobre todo antes de que se apruebe el paquete, como tú lo mencionas bien, el paquete económico en el Congreso, hay muchos temas de preocupación para el sector privado en todo lo que está vinculado con algunas reformas a la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado, el Código Fiscal, donde también lo tiene que revisar tanto la administración como la Cámara de Diputados para que podamos tener una mayor certidumbre, sin duda, Pedro. Siempre con un punto de vista positivo, asertivo. Me encanta tu análisis, de verdad, Javier, gracias. Estaremos en comunicación y a la espera de que haya señales políticas. Fíjate, aquí hace falta un entramado de cabildeo muy importante de
de nuestra Cancillería, de nuestra Secretaría de Economía, ayer cabildeo en Estados Unidos, y de los sectores privados que mueven a la economía en México, que también tuvieran presencia ante los demócratas, ante los republicanos, y que se hiciera un panorama, se construyera un panorama que beneficiara a los Estados Unidos bajo la premisa del progreso de México. Hoy hay preocupación en los Estados Unidos por el deterioro de México en términos sociales y económicos, y esto a lo mejor le pudiera dar la vuelta a la campana, que sería extraordinario. Es correcto, Pedro, pero una campaña así no es un asunto de un periodo o mientras se negocia o mientras se aprueba un tratado, sino debe ser permanente, Pedro. Es una tarea que debemos hacer permanentemente, el tema de entendernos mejor entre nuestros países y el trabajo coordinado entre los gobiernos y el sector privado. Ya el Consejo Coordinador Empresarial tiene su oficina en Washington trabajando intensamente en el cabildeo, en la relación con los congresistas y con la administración, pero esto se tiene que mantener. Necesitamos un esfuerzo que no se abandone como se abandonó por algunos años. Javier Treviño, como siempre, gracias por haber tomado esta comunicación, gracias por tu análisis y buenos días. Gracias, Pedro, buenos días. Gracias, buenos días.